Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a esta charla, a este conversatorio organizado por el Programa de Educación, Conocimiento y Sociedad de la Flaxo Argentina, y que en esta oportunidad, en este encuentro, nos reúne para hablar sobre el último dossier, el dossier 63, de la revista Propuesta Educativa, que tiene como tema cómo reconfigura la inteligencia artificial la agenda educativa. Así que en esta mesa estamos muy contentos y contentas de encontrarnos también presencialmente nosotros, Mariana Ferrarelli, Julián Mónaco, Valerio Detti, Vero Toveni. Ahora después vamos a ir presentándolos, porque la idea es que los autores también vayan presentando y resumiendo una introducción a sus artículos. Y bueno, y les damos la bienvenida entonces a ustedes que están por allá. Además hay alguna gente acá presencial también. Bueno, a modo de introducción, o sea, primero, bueno, agradecerle a Vero, que es integrante del equipo editorial de la revista y también, en este caso, coordinó este dossier sobre esta temática y que además nos reunió a todos acá. Re linda invitación. Así que, y un poco lo que pensaba también a modo de introducción, es que de alguna manera estamos leyendo estos temas en vivo, ¿no? Estamos leyendo escritos, investigaciones, reflexiones que están muy entrelazadas con cada una de las cuestiones que nosotros estamos trabajando en nuestra práctica docente o como investigadores. Sí, hay una cuestión de un cambio vertiginoso y rápido que nos lleva a replantearnos y a reformular todo el tiempo y a profundizar sobre estas cuestiones. Por otro lado, algo súper interesante es que cada uno de estos artículos tiene una mirada diferente, una mirada particular sobre la temática que nos reúne, ¿no? Entonces, ya sea desde las ciencias cognitivas y la educación, o desde los estudios de comunicación y la geopolítica, o desde la mirada más cultural, de los imaginarios culturales y discursivos. Bueno, cada uno, digamos, cada una de estas miradas, a su vez, en conjunto, tejen un discurso y una mirada en común, que me parece un primer dato a tener en cuenta, ¿no? Que conforman una mirada, si se quiere, generalista, una mirada más interdisciplinaria sobre la inteligencia artificial en educación. Y no interdisciplinaria en el sentido de, voy a retomar lo que dice también Valeria, ¿no? Como que todo está tan fragmentado que en algún punto la interdisciplina no entendida como un rejunte de materias o un rejunte de disciplinas, sino entendido en el sentido más de ir a los generativos, a los tópicos generativos que están como por la base, en la base de cada una de estas miradas. Y en todo caso, ir a buscar a las disciplinas lentes o algo que nos permita dar ese recorrido diferencial. Compartimos también, comparten los artículos en realidad un método. Algo interesante también respecto a esto es que cuando uno también se forma en un método, ese método se va formando con el tiempo, o sea, se va refinando, se va corporeizando, ¿no? Y a veces cuando interactuamos con IA, bueno, parece como que es muy fácil reponer esas miradas y esas distintas disciplinas o esas distintas escuelas, por decirlo de alguna forma. Y en realidad hay algo mucho más que una lista de corrientes, ¿no? O una lista de escuelas. O sea, en la base de un método hay un ejercicio mucho más sutil, mucho más trabajado, ¿no? Y bueno, me parece que no es casual esta cuestión. Y decía que compartimos ese método, comparto también, y que es un método más genealógico, o sea, que busca poner a la inteligencia artificial en un contexto más amplio, de pensarla en relación, de inscribirla en relación a los circuitos de conocimiento, los circuitos culturales, los circuitos de aprendizaje. Y después un último comentario,
tiene que ver también con que el dossier reúne diferentes formatos discursivos. Entonces, bueno, tenemos también un diálogo ficcionado con un artista de IA, tenemos también registros documentales sobre prácticas que en diferentes instancias o contextos desarrollan o desarrollamos. Y bueno, y esto también, ¿no? Esta conferencia misma también es como una capa más performática, si se quiere, pero que también habla un poco de esta necesidad de seguir reinterpretando, de seguir digamos, como volviendo sobre el tema, ¿no? Y si hay un sentido en relación a esto, hay que volver con la interpretación y hay que volver a insistir en este método, en un punto. Así que también me parecía eso sumamente valioso de este número, que también reúne otros 2 artículos que son de 2 investigadores del MIT, que bueno, no están acá, pero que también abordan la cuestión, digamos, desde otras perspectivas. Así que bueno, hecha esta introducción, si les parece pasamos a presentar brevemente a los autores. Acá va a arrancar Mariana Ferrarelli, que escribió junto con Karina León uno de los artículos que se llama Espejos y espejismos, diálogos entre enseñanza, aprendizajes e inteligencia artificial generativa. Y bueno, Mariana, súper referente a la temática, es magíster en metodología de investigación por la Universidad de Lanús. Tiene una diplomatura en IA por la UNTREF, IA y Sociedad, y es también en la Universidad de San Andrés, está a cargo del programa de Inteligencia Artificial en Educación y es profesora también en la Maestría en Educación del Seminario de Alfabetismos Postdigitales y Educación, entre otras cosas, pero bueno, resumidamente. Así que Mariana, te pasamos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, un lujo encontrarnos, a conversar pausadamente en tiempos difíciles. Agradezco la invitación a Vero, que nos invitó a escribir junto con Karina León. Este artículo está escrito a 4 manos con Cari León, así que mi agradecimiento para Vero. Y como dijo Flavia Costa ayer en la Feria del Libro y a la Universidad Pública que nos trajo hasta aquí. Estamos aquí sentados gracias a eso. Cari, quiero traerla nuevamente, fue quien me impulsó con su capacidad de trabajo, su entusiasmo, toda su sabiduría y su trayectoria, ¿no? Así que, bueno, fue un placer escribir este artículo realmente, en tiempos en donde las máquinas hablan y en donde parece todo muy acelerado. Fue un momento para detenernos, una gran oportunidad para detenernos y reflexionar. Así que voy a leer las 2 primeras oraciones que conforman un párrafo en nuestro artículo, por si no lo leyeron por ahí, para el bolsillo del caballero, la cartera de la dama, todavía están a tiempo de leerlo, y luego voy con algunas cuestiones sobre el capítulo. Dice: mientras Alicia medita cómo será el mundo del otro lado del espejo de su casa, se sorprende al darse cuenta de que puede atravesarlo. De esta manera, la obra de Lewis Carroll nos invita a una aventura entre mundos en los que fantasía y realidad pierden bordes nítidos cuando decidimos cruzar a través del espejo. Un poco la propuesta de este título y esta metáfora que recorre nuestro artículo tiene que ver con, por un lado, los espejismos, las promesas incumplidas de la IA, al menos ahora, a casi 4 años del lanzamiento de ChatGPT, digo por poner un hito a fines del 2022, pero también la idea de espejo, no como reflejo, aunque lo podríamos elaborar, por supuesto, sino como frontera, ¿no? Frontera, límite, borde entre diferentes prácticas, diferentes imaginarios, miradas, enfoques de la enseñanza y del aprendizaje, porque el subtítulo es Diálogos entre enseñanza, aprendizaje e IA generativa. Entonces, cuando pensábamos las fronteras, pensábamos, por ejemplo, entre la lógica mecánica y transaccional, simple de pedirle a una IA que me da, usamos una metáfora un tanto escatológica, me escupe un contenido y lo pego tal cual está, y la frontera con la lógica de acoplamiento, la lógica de hibridación, en donde tenemos diseñado un flujo de trabajo, un workflow, ya sea para nosotros en la escritura, para nuestra práctica, para alguna actividad que queremos hacer con nuestro estudiantado en el aula. Entonces ahí, una vez que lo diseñamos y lo pensamos, ahí vemos la IA dónde nos puede aportar. ¿Qué aporta? Ahora en un ratito podemos comentar sobre eso.
Otra frontera es entre la inmediatez de la respuesta instantánea y el pensamiento demorado, la lentitud, el silencio al que nos invita el aula, ¿no? Hoy el aula, pensarla también como una zona de resistencia frente a los embates de la aceleración de las IAs, tecnologías comerciales que se nos proponen y nos venden recetas solucionistas que vienen a resolver todos los problemas de la educación, como si fuera un algoritmo, algo que se puede, un proceso que se puede optimizar. Sabemos que la educación es mucho más compleja. Y una última frontera que tiene que ver con esta idea de transmitir contenidos y poner el foco en el proceso, ¿no? Está esta narrativa de que la IA va a venir a reemplazar a los docentes, ¿no? Bueno, si pensamos que lo único que hacemos en el aula es transmitir un contenido, ponemos play, abrimos la boca 2 horas y nuestro estudiantado, porque escucha, aprende, bueno, qué sé yo, por ahí eso se puede resolver. Nosotros creemos que la educación es mucho más que eso. Entonces vamos por una apuesta por la coproducción, por el foco en el proceso. Bueno, después podemos retomar estos temas. Es un artículo que apuesta por una sensibilidad pedagógica diferente, en donde nos animamos a cruzar espejos, diferentes espejos que nos desafían, con tecnologías que por momentos resultan intimidantes, prácticas, medios, lenguajes con los que de pronto no nos sentimos muy seguros, muy seguras, ¿no? Lo digo en carne propia, estoy aprendiendo a hacer código. No me animo ni a decir a programar, todavía no puedo programar nada, pero bueno, y es muy difícil, ¿no? Es como cuando aprendes una nueva lengua, te cuesta tanto que te sentís que no entendés nada de lo que está ahí adelante tuyo. Entonces creo que a veces parte de desaprender y volver a aprender tiene que ver con animarnos a esas fricciones sobre las que voy a hablar ahora o en el momento de las preguntas, ¿no? Es un capítulo que invita a desarrollar un sentido crítico. No todo es usar la IA y ya está, sino entender sus otras lógicas que pasan a veces desapercibidas, las lógicas comerciales, culturales, políticas, éticas, laborales, que están invisibilizadas en los discursos que predominan, digamos, ¿no? Tiene que ver con también pensar qué voces y qué perspectivas estas tecnologías privilegian y qué voces y perspectivas silencian. ¿Por qué funciona mejor en español, en inglés que en español y mejor en español que en otras lenguas? ¿Por qué un chatbot me habla en primera persona cuando podría el diseño ser de otra manera? Implica esta sensibilidad pedagógica, este sentido crítico, desnaturalizar ciertas cuestiones que en 3 años parece que, o 4, parece que nadie cuestiona. Y voy a ir con una más y ya le dejo paso a Julián. Por último, hay algunos desafíos que tomamos en el capítulo, que los empezamos a pensar gracias al capítulo, ¿no? Hay algo acá de estar pensando el fenómeno mientras va ocurriendo, y es muy difícil, porque vamos para un lado y hacemos marcha atrás y era para el otro lado, ¿no? Entonces hablábamos de humanos en el bucle, pero ahora estamos hablando de IA en el bucle, ¿no? Como si fuera algo diferente, otra perspectiva que por ahí también podemos conversar. Y el desafío, hay 2 desafíos para mí que después podemos ampliar, pero que me gustaría dejar planteados. Uno es el de construir marcos previos, ¿no? Podríamos decir andamiajes anticipados. No puedo usar una calculadora por más científica y fenomenal que sea si no sé qué cuentas tengo que hacer para resolver un problema. Podré tener la mejor IA del mundo, pero si no sé cómo verificar información, cómo leer críticamente un texto, cómo identificar perspectivas, argumentos, etcétera, no me va a servir ese contenido que me entrega la IA. No digo ni texto, ¿no? Porque es un contenido así, un pastiche probabilístico. Ese desafío por un lado, ¿no? Entrenar a nuestro estudiantado en la verificación, en la duda, ¿no? Hay un núcleo de habilidades que podemos después desagregar y ponernos a mirar de cerca. Y el otro desafío, me parece, es diseñar la fricción, la incomodidad y el diálogo eventualmente, frente a tecnologías que nos brindan respuestas inmediatas, que nos adulan, nos hacen sentir o nos quieren hacer sentir desde su propio diseño. Vuelvo con esta idea, que somos lo más porque se nos ocurrió esta pregunta o este tema.
bueno, poner bajo sospecha estos modos de interacción humano-máquina para pensar otras alternativas. Tengo algunos ejemplos luego para conversar, pero creo que el desafío para el aula es ese, es diseñar la fricción. Justamente cerramos la puerta y acá ya la cosa no va a ir ni tan rápido, ni tan fácil, ¿no? Nos vamos a enfrentar a un diálogo a veces difícil, incómodo, lento, al silencio, que tiene muy mala prensa, sobre todo en educación, ¿no? Parece que no sabes, te trabaste y no sabes. Entonces ahí vamos a retomar algunas cuestiones también para problematizar y bueno, vamos circulando la palabra, Caro. Buenísimo, gracias Mariana. Seguimos con Julián. Julián Mónaco es doctor en Ciencias Sociales por la UBA y es profesor de varias materias en la carrera de Comunicación de Técnica, Cultura y Sociedad y Teorías de la Comunicación. Y también es profesor en la Universidad de San Martín, hablando de universidades nacionales, todas universidades nacionales, de Tecnologías Emergentes en la carrera de Prácticas Artísticas Contemporáneas. Integra el colectivo de Tecnoceno Lab, es investigador de Tecnoceno Lab y del Centro de Estudios de la Sociedad Digital de la UNSAM. Así que Julián, te pasamos la palabra para que nos hables de este artículo, cómo habitar sistemas sociotécnicos complejos, herramientas para agentes de la escala intermedia. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, gracias Caro por la presentación. Acá la verdad que está muy bueno encontrarnos hoy. Gracias Vero, te quiero agradecer por la invitación porque creo que son temas en los que todos estamos pensando, pero es bastante difícil sentarse a escribir sobre estos temas. Y esta cosa de que te pidan un artículo está bueno porque te obliga a hacerlo, digamos, ¿no? Que es un poco... Yo trabajé mucho en periodismo y por ahí una de las mejores cosas que tiene el periodismo es cuando te piden escribir sobre algo y tenés que hacerlo y bueno, ese es el desafío que uno toma. Bueno, vamos a ir seguro retomándonos bastante. Creo que este es un momento interesante porque, bueno, como se dice mucho, no estamos tratando con tecnologías. A mí me gusta mucho esta definición, que hacen todo lo que nosotros podemos hacer con el lenguaje. O que al menos parecen poder hacer todo lo que nosotros hacemos con el lenguaje, ¿no? Que es nuestra materia, porque nosotros trabajamos con el lenguaje como docentes. Y eso supone un desafío, cómo interactuamos las personas con ese tipo de tecnologías. Y creo que, bueno, la escuela tiene un lugar importante porque en general el trato que se nos propone es un trato más bien individualizado con estas tecnologías, ¿no? Como un modelo en el que solo hay grandes plataformas y individuos. Y en el medio parece que no hay nada, o que se va borrando todo eso que alguna vez estuvo en el medio, ¿no? Que en parte es la escuela, es la universidad, ¿no? Que tienen un lugar importante porque son... Estas potencias son potencias técnicas, digamos, que nos superan. Nosotros como personas tenemos una capacidad de atención limitada, de afecto limitada, una capacidad física limitada y estamos tratando con tecnologías que parece que son ilimitadas en muchos sentidos, ¿no? Entonces la escuela está un poco ahí quizás como en un último bastión, un último espacio donde parece que podemos tramitar esa relación de alguna manera, digamos que no sea nosotros solos dialogando con estas tecnologías, ¿no? Yo quería retomar algo del artículo. A mí justamente por esta dificultad que a veces tenemos para pensar estos temas, a mí me interesa mucho trabajar con el campo del arte, con el campo del cine, porque creo que se están diciendo muchas cosas en esos campos sobre cómo es nuestro trato con estas tecnologías y que por ahí todavía nosotros desde la palabra nos cuesta pensar. Entonces, un poco para abrir así mi intervención, yo quería retomar una serie que seguro muchos vieron, que es Adolescencia, que es una serie que circuló mucho entre nosotros y nosotras porque cuenta un episodio bastante duro. Si se acuerdan, es un pibe que tiene, no me acuerdo si 12, 13 años, y está acusado de cometer un homicidio y la víctima es una compañera de escuela, no me acuerdo si de clase, pero sí de la escuela. Por supuesto, esa serie se puede leer, ese conflicto es suficientemente grave como para leer eso, digamos, pero a mí me interesó otra cosa de la serie, no el episodio ese en particular, y que creo que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Es una serie que tiene 4 capítulos, no sé si se acuerdan, cada capítulo es una institución, digamos, típica,
Hay un capítulo para la familia, uno para la escuela, uno creo que es una especie de instituto de menores, donde está esa escena muy famosa con la psicóloga. Y después hay una especie de comisaría, digamos, o bueno, sí, una comisaría. Y la serie está muy bien hecha desde el punto de vista del lenguaje audiovisual, porque, si se acuerdan, cada capítulo es como un largo plano secuencia, un plano sin cortes, entonces tiene este efecto un poco a la manera de los videojuegos, estos en primera persona, donde vos estás ahí como espectador un poco tirado adentro de la institución, sin poder ver más allá de lo que está ocurriendo, que es lo que nos pasa a todos cuando estamos en una institución. Como es muy difícil hacer la mirada desde afuera, y parece que todo es un lío y que nos sobrepasa todo, ¿no? Entonces, ¿qué me interesó a mí de la serie? Está el capítulo de la comisaría, está el capítulo de la familia, está el capítulo de la escuela, está el capítulo del instituto de menores. Pero en realidad el espacio, digamos así, más pregnante, digamos, es el espacio de la tecnología, es el espacio digital, que no tiene ningún capítulo, digamos, ¿no? Que es muy interesante lo que hacen. Es una pareja, una directora y un director. No hay un capítulo para contar lo digital, porque está en todas partes, digamos, ¿no? No está en un lugar, digamos, ¿no? Entonces no hay capítulo, digamos, ¿no? Porque no se entra ni se sale de ahí, se está, como nos pasa cuando nos despertamos y ya sabemos que estamos ahí adentro, digamos, no hace falta decir voy a ir a agarrar el celular, o sea, nadie hace eso, digamos, ¿no? Sí lo hacemos con el libro, lo cual habla de cómo funciona nuestra cultura, que cuando vas a leer hacemos todo como un ritual muy específico, y con el celular no, porque ya, digamos, ¿no? Entonces, simplemente así lo comento rápido, después lo podemos ampliar, pero pasan 3 cosas con la escuela en la serie que para mí están muy buenas, digamos, ¿no? Que tienen que ver mucho con lo que recién decía Mariana. Una, que es el único espacio, la escuela, donde se encuentran generaciones distintas en la serie, en torno a esta cuestión de lo digital. No sé si se acuerdan, pero el padre, que es hay un detective que es un policía, y en la escuela el hijo le explica cómo funcionan las redes. Esas mismas personas, que son un adulto y un joven, antes se ven en la casa, en la mesa familiar, esa conversación no sucede. Se ven en la calle, esa conversación no sucede. Sucede en la escuela. Lo cual es muy interesante, ¿no? Se problematiza ahí, no en otro lado, digamos. Están los mismos actores, pero no pasa lo mismo, digamos. Después lo otro es lo que les pasa a los propios jóvenes, que lo mismo. Se viven ahí como bardeando en las redes, y el único espacio donde se anotician del efecto de eso es en la escuela, porque ven al otro. Ni en ningún lugar lo ven que no sea ahí. Entonces también eso es muy interesante. Y después lo que a mí más me interesó, por lo menos de la serie, es que esto un poco que decía al principio, ¿no? Parece que en esa serie hay mucha mediación técnica y poca mediación social. Es un poco lo que transmite la serie, ¿no? Funcionan muy bien todas las tecnologías, pero las mediaciones de tipo social están todas como en baja, ¿no? Y la escuela, digamos, que muchas veces nos quejamos o que tenemos como esta retórica de que está todo el tiempo en crisis y demás, a fin de cuentas es el único espacio concreto donde los individuos dicen, bueno, ¿qué significa habitar esto? ¿Qué es lo digital? ¿Qué significa operar acá? ¿Qué habilidades tenemos que tener? El único espacio donde esa pregunta concretamente se formula es ahí, no se formula ni en la casa, ni en el mercado laboral, ni en la política, ni en ningún lado que no sea ahí, ¿no? Entonces digo, me parece que todo esto coloca a la escuela, digamos así, hay que poner muchas fichas en la escuela para mí hoy, aunque no vengas de educación, digamos, no tiene que ver solamente con las personas que transitamos la escuela o la universidad, es un lugar donde hay que hacer apuesta grande, y bueno, por eso está bueno que estemos acá. Totalmente. Bueno, Valeria, ¿se escucha bien? Sí. Valeria Odetti aporta una mirada sobre el sesgo, en su artículo El sesgo pedagógico en la inteligencia artificial generativa, configuraciones implícitas y desafíos para la enseñanza. Va a tener una mirada también un poco sorprendente. Valeria es magíster en Educación, Lenguajes y Medios de la UNSAM, es especialista en Educación y Nuevas Tecnologías de la Flaxo y es licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA.
y es coordinadora aquí en Flaxo del programa de educación a distancia, sí, del área de, también doctoranda del doctorado de Ciencias Humanas. Así que Valeria. Bueno, gracias, buenas tardes, gracias Vero por la invitación, gracias Carolina. Gracias en serio porque fue una oportunidad de poner en el papel cosas que venía pensando, como dijo Juliana, a veces esas invitaciones sirven para eso, por eso creo que también la respuesta fue que todos lo hicimos, porque hacía falta, como por lo menos yo tenía esa necesidad. Y bueno, Carolina nos propuso unas preguntas para organizar esto, así que desde ahí voy a hablar. Yo venía trabajando, en general yo trabajo pensando el cruce entre tecnología y prácticas de enseñanza, hace 20 años. Veníamos trabajando en un proyecto sobre si era posible, esa fue nuestra primera pregunta antes de este artículo, si era posible usar la inteligencia artificial generativa como asistente del trabajo docente. Ese proyecto de investigación que comenzó en el 2023 comenzó con una parte de exploración. En ese momento la tecnología cambiaba todo el tiempo. Lo que uno no podía hacer una semana lo podía hacer a la siguiente. Era una velocidad increíble. Y lo que a mí me pasó es que nada de lo que yo hacía como docente lo podía hacer con inteligencia artificial. Entonces, primero me sentí una tonta, naturalmente. Decía, ¿cómo puede ser que todos crean que esto es maravilloso y yo crea que esto es una porquería? Hasta que después de mucho enfrentarme a eso, dije, bueno, voy a observar lo que hacen los demás. Como no me sale nada, voy a mirar a los demás. Y ahí me di cuenta qué era lo que a mí me incomodaba tanto. Creo que no saben, yo soy maestra jardinera. Hace 24 años que no trabajo en el nivel, así que es como si ya no lo fuera, me dedico a la universidad. Pero hay algo de esa formación inicial mía que me sigue acompañando, que es la idea de cómo pensar la enseñanza. Para mí no existe los alumnos en un sentido único, digamos, para mí no existe el contenido, existen como una multiplicidad de variables. Y entonces lo que me pasaba a mí es que esa inteligencia artificial generativa, cuando proponía una secuencia de actividad o lo que sea, me retrotraía a cuestiones totalmente obsoletas desde mi punto de vista, ¿no? Iba a cuestiones de memorización, de repetición, de una única actividad para todos, no había diversificación, o sea, todo aquello que desde el discurso parecía que decía que se podía hacer, yo en la práctica no me lo encontraba. Entonces empecé a tirar de esa soga para ver qué había, y ahí apareció la idea de que en realidad esta tecnología estaba configurada. Parte de su modelo de lenguaje tenía supuestos acerca de la enseñanza que eran absolutamente obsoletos, ¿sí? Que tendían a paradigmas totalmente conductistas, de repetición. Entonces, yo encontré que había como un movimiento y era desde el discurso la idea de innovación, pero desde los hechos la idea de tradición. Hasta ese momento yo había trabajado en general y todo el equipo con el que yo trabajé, trabajábamos en la idea de representaciones sociales, ¿no? Entonces era, bueno, qué significado le otorgaba cada uno de nosotros a la tecnología. Y ahí empecé a buscar y apareció el concepto de imaginarios sociotécnicos para que yo pudiera entender qué era lo que pasaba ahí, ¿no? Y esta idea de que en realidad son representaciones sociales, pero construidas desde el poder, y que estaba la lógica de esa... Por un lado aparecían todos los tanques discursivos con todo lo que esa tecnología podía hacer, y por otro lado lo que efectivamente podía hacer era otra cosa. Entonces el artículo un poco cuenta esta tensión, y básicamente en esta idea de innovación y de tradición, pero yo quiero sumarlo a algo que estaba diciendo recién Julián, que me parece importante, y era entender que en realidad, más allá de lo que los discursos dicen, el algoritmo parece que favorece la idea de destrucción de lo común. Es decir, tiende a reproducir esta idea del aislamiento y de destrucción del espacio común. Y el problema es que lo educativo no debería existir sin lo común, digamos, ni en el nivel básico ni en el nivel universitario, ¿no? Una parte sustantiva de lo educativo se juega en lo común, es como la posibilidad de tener una sociedad está ahí, está en esa disolución o en esa tensión de lo que cedemos al contrato social, ¿no? Entonces fue lo que me pareció interesante. Sí,
volví a leer hoy el artículo porque ya me había olvidado lo que había escrito, y sí también encontré algo que sobre lo que evidentemente también estaba pensando mucho, que tenía que ver con esta cuestión de que es una tecnología que me obliga a mí a automatizar el pensamiento en lugar de responder a mi pensamiento. Si había una idea de que primero de que es inteligente, ¿no? Que no lo es. Pero además una idea de que yo tengo que aprender, tengo que automatizar lo que estoy pensando para que la tecnología me lo pueda procesar, ¿no? Y ahí hay algo que es una línea desde la que seguir tirando, en mi caso, ¿no? Sobre este vínculo entre pensamiento y lenguaje. Pero además también encontré algo en el artículo que me dio gracia de mí misma, que es esta necesidad que tenemos de ser propositivos al cerrar las cosas. Entonces decir, bueno, lo que podemos hacer con esto. Y la verdad es que no tengo ganas de decir lo que podemos hacer, no sé qué podemos hacer con esta tecnología, porque me parece que lo que podemos hacer es pensar sobre ella, discutir, conversar, y no tanto clausurar discusiones. Hay una necesidad, en mi caso yo tengo un cargo de gestión, pero además hay una idea siempre de, bueno, decinos qué hacemos con esto. Bueno, no sé, tengo ganas de decir no sé, hay que pensarlo, ¿no? No tanto hagamos esto, sino pensémoslo, qué sé yo, es eso. Así que bueno, por ahí va el artículo. Excelente. Bueno, y ahora le damos la palabra a Vero, Vero Tovenia, que va a contar un poco la reseña de este experimento que hizo con el artista, con IA. El artículo se llama Un ejercicio de provocación para aguijonear la imaginación pedagógica en tiempos de inteligencia artificial generativa. Y Vero, bueno, es investigadora del CONICET, en el Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina, a través, digamos, o sea, desde la Flaxo, a través del programa de educación, conocimiento y sociedad, del área de educación. Te compliqué con tanta afiliación. Bueno, gracias a todos. La verdad que estoy muy contenta de que nos reunamos finalmente presencialmente. Estoy contenta de verlos a este público que vino presencial y toda la convocatoria que tuvimos virtual. Me parece que un dossier en general y este en particular, por la perplejidad que genera en la educación, la irrupción de la inteligencia artificial generativa, requiere que, bueno, nada, que conversemos, que discutamos, que salgamos del formato paper y podamos, bueno, desplegar las ideas, desglosarlas, bueno, intercambiar y dialogar. Les quiero agradecer a todos porque ni bien los convoqué, fue un sí instantáneo y todos cumplieron con el plazo. Eso no se consigue fácil, así que les agradezco un montón y además estoy muy contenta con el resultado. Y bueno, contarles que mi artículo que incluí en el dossier en realidad no es un artículo, ni lo escribí para el dossier. Les voy a contar un poco cómo viene la idea. Yo estaba en el 2023, saqué financiamiento de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica para desarrollar una investigación sobre edutubers, y yo tenía la deuda pendiente de hacer el profesorado. Entonces se me ocurrió que si estaba estudiando edutubers, si estaba viendo cómo enseñaban desde YouTube estos nuevos influencers, ¿por qué no ver cómo forman a los docentes hoy las universidades y experimentarlo en carne propia mientras miraba estos edutubers? Entonces me metí en el profesorado y este trabajo que incluí, lo incluí después de recibir los artículos de ellos y decir, bueno, acá hay una cosa sólida, voy a poner esto que es pura experimentación, que es el trabajo final que presenté para la cátedra que dirige Sandra Carli, a cargo de Sandra Carli, Educación y Comunicación, que nos invitaba para aprobar la materia a hacer un trabajo que se inscriba dentro del género dossier de una revista cultural, que sea un artículo o una entrevista a un artista que genere, a un artista plástico que genere sus obras con inteligencia artificial generativa. Podíamos elegir alguna de esas dos opciones y lo teníamos que hacer problematizando la cuestión de educación e inteligencia artificial desde la bibliografía de la materia. Elegí este último, la entrevista a este artista apócrifo, y por supuesto es una entrevista ficticia inventada.
Y lo que quise, por supuesto que esa entrevista, ¿por qué elegí la entrevista? Porque yo me tomo muy en serio esta idea de Michel Serres, el filósofo francés, que él dice que en tiempos de no de inteligencia artificial, él se murió en el 2019, ¿te acordás, Caro, cuando estábamos en la escuela de invierno de Ceibal? Él decía que en la era digital pensar tiene que ser inventar. Que estamos condenados a ser inteligentes. Y ahí nos deja la pregunta de, bueno, ¿qué es ser inteligentes hoy? Entonces dije, bueno, voy a ver qué invento para pensar la inteligencia artificial. Me parecía importante como especular y me parecía como interesante ponerme como abogado del diablo de la inteligencia artificial, como decir, bueno, a ver, ¿qué puedo probar que puede hacer la inteligencia artificial? Y cómo lo puedo fundamentar desde esa bibliografía, que podría ser la misma bibliografía que utilizaron ustedes en sus artículos. No es esa, pero digo, toda esa bibliografía que nos resuena un montón desde que se viene perfilando la cultura digital y digamos, y viene penetrando Internet y nos preocupa desde la educación. Entonces, bueno, por supuesto, ese formato, ese género de la entrevista me permitió... bueno, un poco la oralidad, esta forma de la razón de la oralidad, algo no lineal, algo, digamos, que permite mezclar todo y meter muchos tópicos. Entonces aparece de todo, aparece, bueno, una reflexión sobre qué es promptear, habla de aprender a aprender, de las habilidades blandas, bueno, muchos de los clichés, ¿no? Que ya son clichés de qué tenemos que hacer en la era digital. Pero hubo 3 ideas que fueron cardinales para organizar la mirada de este artista. Y una de ellas fue, bueno, tenemos que pensar que estamos pasando de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control. Y que la escuela es una institución disciplinaria y que gobierna la conducta en función de la disciplina. ¿Qué pasa cuando la escuela, digamos, tiene que formar para la sociedad de control? Entonces ahí como que usé como ese norte, digamos, teórico, como algo que tenía que aparecer problematizado en el trabajo. Y justifiqué la defensa que hace este artista del uso de inteligencia artificial desde este contexto de sociedades de control. Otra de las ideas cardinales que trae este artista es una idea de Benjamin, que es la idea de sensorium. Benjamin decía, bueno, cuando cambia la ecología tecnológica, digamos, en la que vivimos, cambia nuestra percepción del mundo. Y como cambia nuestra percepción del mundo, hay otras maneras de habitar el mundo, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta, y esto lo traía, me parecía importante usarlo, para pensar en esas subjetividades que encarnan nuestros alumnos, para la cual tenemos un montón de neologismos, podemos resumirlos en la forma de vidas tecnológicas de Scott Lash, pero hay mucho ahí problematizado, los bárbaros, nativos digitales, pulgarcita, generación posalfa. Me parecía muy importante tener en cuenta eso cuando problematizamos el tema de la educación y la IA generativa. Y por último, otra idea cardinal, digamos, que guía virtualmente, ¿no? La propuesta, la mirada que trae este artista es la idea de cyborg de Donna Haraway. Es decir, por varias cosas. Por un lado, porque este artista dice, bueno, la verdad es que somos aleación entre máquina, tecnología y biología desde nuestro proceso de hominización, cuando nos paramos en 2 patas y liberamos a la boca de la función prensil para desarrollar el lenguaje, bueno, ahí teníamos nuestra primera tecnología. Bueno, es importante a la inteligencia artificial generativa inscribirla en la historia larga de este proceso de desarrollo tecnológico. Por eso me importaba, digamos, mostrar la idea de cyborg, pero también porque el cyborg es una figura de lo teórico y de lo político. Para Donna Haraway, las tecnologías traen esto que está muy tematizado en los trabajos de Mariana y Karina y en el de Vale, digamos,
todas las lógicas que traen, bueno, podemos disputar eso, podemos disputar con nuestros usos eso, la tecnología. Entonces me parecía muy importante marcar esos 3 ejes, esas ideas que estructuran el pensamiento de este artista. Lo que intenté justamente es ponerme en la carne de este artista, o sea, como un poco lo que dice Julián en su artículo de, bueno, construir ese personaje y usar un formato de trabajo distinto al del paper, que siento que a veces nos encorseta y nos genera como, bueno, nada, nos lleva a la lógica, digo yo, no de producir conocimientos, sino de estar todo el tiempo referenciándonos en el estado del arte, justificando, y yo quería como explorar e inventar un poco. Bueno, eso fue como la idea del artículo. Bueno, retomando esta cuestión del sensorium que decías, Vero, y también haciendo lugar a una pregunta que nos llega de Sandra Palacios. Dice Sandra, ¿cómo se pueden acompasar los tiempos humanos, los de la clase, los aprendizajes, la vida cotidiana, cuando la IA generativa, funciona en tiempos de máquina? Es decir, en todas partes y a toda velocidad en simultáneo, ¿no? Digamos, podríamos tomar la pregunta de Sandra en un nivel, si se quiere, de diseño pedagógico o también de sistema comunicacional, que también es un poco como lo analiza Julián, o bueno, la idea de sensorium que traía Vero recién. Pero bueno, este desafío de cómo acompasar esas lógicas, o cómo friccionar en algún punto, cómo poner en fricción, lo que decía hoy Vero, que a veces en relación a eso habría una cláusula que es que a veces la fricción no es percibida, muchas veces por los propios estudiantes, o sea, cómo generar la conciencia de la fricción cuando parece que todo está bien resuelto y que no tengo conflicto con lo que genera esa IA, ¿no? Bueno, me gusta esta palabra que trae Sandra, que ahí la saludamos a Sandra, que nos manda esta pregunta, acompasar, ¿no? Esta cosa que parece que hoy sería imposible. Me pregunto si, digamos, voy a la propia pregunta, ¿no? Me pregunto si es necesario acompasar. Justamente, tal vez de lo que se trata es de desacoplar eso, ¿no? De no intentar subirnos a cada IA del momento, a cada propuesta, a cada hype, esta idea del hype, ¿no? Esta idea de la hipérbole, ¿no? De la exageración absoluta. Digo, de la misma manera que la IA irrumpe en el aula, bueno, que el aula irrumpa en la IA. Una, a través de la aceleración, de la respuesta, como decía, instantánea, del no te doy ni tiempo, del siempre tengo una respuesta, vuelvo con la idea del silencio, ¿no? Siempre me contesta, nunca una duda, nunca espera que lo voy a pensar. No, siempre está la respuesta. Entonces, frente a esta inmediatez, esta cosa rápida que no te da tiempo, digo, realmente no nos dio tiempo en el aula, no nos dio tiempo. Por eso el artículo de Vale es tan valioso en términos de identificar, espera, vamos a lentificar y te voy a encontrar todos los sesgos que traes, ¿no? Esta cuestión de los sesgos pedagógicos. Y otros, ¿no? Un montón más. Pero está bueno esto de lentificar. Tal vez, más que acompasar, esta idea de resistencia tiene que ver con lentificar y desacoplar eso, no subirnos a esta velocidad. Esta idea de diseñar las fricciones, de esperar ciertos tiempos, ¿no? Ciertos tiempos en donde pausamos. Esta idea de la pausa, me parece que también es potente, de lo lento, del pensamiento demorado. Lo traigo nuevamente porque tal vez tiene que ver con eso, ¿no? Con que justamente vamos por la opuesta, no acompasamos, sino que rompemos ese compás, esa sintonía. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir Mariana, porque aparte hay una idea, atrás de esto siempre tiene una respuesta, no solo siempre tiene una respuesta, sino que además te responde y tiene 4 cosas más para decirte que no le pediste, digamos. Entonces hay algo, vuelvo a la idea de que soy maestra jardinera, hay algo de los videojuegos, por ejemplo, para los más chiquitos, que yo siempre decía hace 1000 años, ¿quién controla el juego? ¿El video o el nene? Digamos, ¿no? Esta idea de que si el juego es así, no hay, el que está controlando el juego es el videojuego y hay una sobreestimulación sensorial y del sistema nervioso. Bueno, esto es lo mismo. ¿Quién controla?
¿Lo controlamos nosotros o lo controla la tecnología? ¿Somos nosotros en realidad los que vamos al ritmo que nos impone la tecnología o es la tecnología la que debiéramos usar como objeto de estudio, como espacio para problematizar, para preguntarnos qué nos pasa a nosotros con eso? Digo, hay un montón de cosas interesantes para hacer cuando, como dice Mariana, no nos acompasemos a eso, sino al revés, rompamos eso y digamos, bueno, abramos esta caja negra, todo lo que nos permite el propio algoritmo abrirla y pongámosla en discusión. El otro día estuve en un lugar, también en un conversatorio, y alguien dijo algo que, como soy pedagoga, fue como clavar un puñal así y además moverlo un poquito, ¿viste? Fue porque ahora los docentes van a poder automatizar tareas administrativas como, por ejemplo, producir contenido. Bueno, producir contenido no es una tarea administrativa. Entonces, digo, a esa lógica, aparte, hay una idea también que hay que discutir, que es la idea de eficiencia. ¿Por qué tenemos que ser eficientes? El aprendizaje humano no es eficiente en esos términos. Entonces, me parece que es eso, para parar un poquito el ritmo y pensar. Bueno, estamos en un primer... digamos, ¿se acuerdan que ChatGPT rompió en esta versión, digamos, sí, 3.5 fines del 22? Que también para las escuelas fue bastante problemático porque cuando empezó el año 2024 ya el fenómeno había... hay un dato sobre cuando alcanzó ChatGPT el primer millón de usuarios, que creo que fue en 5 días, cuando otras plataformas les había tomado meses y demás. Con lo cual entre enero y febrero, digamos, antes de que lleguemos al aula, ya el acontecimiento se había desencadenado, digamos, ¿no? Con lo cual la opción de decir, no, esto no me gusta o esto no me interesa, ya no es una opción, digamos, ¿no? Sí se puede tratar de hacer otras cosas que las que se nos proponen, digamos, desde las plataformas, digamos. Supongo que lo que estamos tratando de hacer los docentes y las docentes es tratar de pensar ¿qué otro tipo de diálogo podemos tener con este tipo de tecnologías, digamos, ¿no? Yo pensaba un poco en el artículo, lo comentaba, que siempre algo que yo reviso, por lo menos de mi propia formación, es que hasta llegar a la maestría que hice, nunca tuve la tarea de construir mis propias preguntas en la universidad, digamos, porque en las 30 materias de la carrera, salvo raras excepciones, uno no investiga algo propio, digamos, ¿no? Bueno, eso es algo bastante que hay que atender, digamos, ¿no? Quiero decir, bueno, hoy estamos con tecnologías que, como decía acá Marian, ¿no? Nos dan respuestas instantáneas, muy rápidas, un montón de cosas. Hay que ver si tenemos preguntas para hacerle, digamos, ¿no? Porque... es evidente que pueden hacer esto de recorrer muchos materiales y mucha información a gran velocidad. Y bueno, eso supone que tenemos que tener otro tipo de preguntas, ¿no? Yo también me pasa mucho hoy en el aula, en la facultad, que mi manera de estudiar era resumir, ¿no? Que creo que muchos teníamos esa forma de estudiar, que era, bueno, resumir el resumen, resumir otra vez, y eso era un poco la técnica de estudio por excelencia. Y bueno, eso ya no existe, digamos, porque el resumir algo no supone ningún tipo de trabajo intelectual hoy. Digamos, ¿no? Ese trabajo sucede en otra infraestructura que no está en nosotros, que somos nosotros, pero que ya está, digamos, objetivada en un sistema técnico. Entonces, creo que un poco, yo creo que por un lado no tenemos que digamos así, castigarnos porque es un proceso muy rápido y para el que todavía no tenemos muchas respuestas, digamos, ¿no? Digamos, pasó muy poco tiempo todavía, ¿no? Para que las instituciones tengan respuestas a todos estos problemas. No las tiene la industria todavía. La IA avanza, no tiene modelo de negocio, hay que parar la IA. Hay muchas maneras de regular la diferencia. Digamos, nosotros estamos también en el medio de eso, digamos, ¿no? Mientras hablaban pensaba en la introducción que escribí para el dossier, que en un punto lo resumiría así. Creo que estamos tan mal en la educación que
venimos tan rezagados de la problematización pedagógica, quizás no en el ámbito de la academia, que estamos problematizando cómo la cultura digital viene a interpelar a la escuela y viene a exigirnos repensar cuál tiene que ser el proyecto educativo de la escuela formal, ahora que tenemos objetivadas un montón de esas cuestiones en esos sistemas técnicos. Creo que todavía en las aulas y en los agentes educativos falta internalizar y tener como problematizado eso para hackear esa forma, digamos, más tradicional que teníamos de trabajar en el aula. Entonces digo, estamos tan mal que creo que una primera pista es empezar por aquello que todavía, que ya veníamos trabajando. Yo ahí lo que decía en la introducción al dossier es cierto, esta tecnología irrumpe y genera mucha perplejidad porque hacen, como decía Julián recién, todo lo que nosotros podemos hacer con el lenguaje lo hace, entonces es como, wow, ¿para qué me voy a poner a escribir esto si me lo escribe la IA? O sea, bueno, me lo voy a poner a escribir, no porque el producto, sino porque en ese proceso en la escuela, ese proceso es el que me permite aprender, porque si no lo que estamos sustituyendo con la IA es el aprendizaje. Eso por un lado. Y por otro lado iba a decir otra cosa que me olvidé, que tiene que ver con esto de poniéndonos, a los docentes les gustan las recetas, y las recetas en general no funcionan. Yo voy a dar una receta tan difícil pero digo como para empezar a pensar, ¿no? Para provocar. A mí me parece que la IA generativa puede ayudarnos a hackear el currículum, a pensar cómo eso, digamos, que tenemos que enseñar, que está en el currículum, que suele abordarse desde un paradigma instruccionista, ¿sí? Desde un paradigma verbalista, desde un paradigma, digamos, te vomito el contenido y vos lo absorbés. Bueno, a ver si la IA generativa nos puede ayudar. Yo lo he probado no llevándolo al aula, sí, como en algunos ejercicios jugando con la IA, ¿no? Si podemos pedirle a la IA que nos ayude, digamos, a tener un abordaje desde la complejidad y desde situaciones reales de aquello que en general lo presentamos de forma muy abstracta, de forma muy escolarizada, que es bastante poco atractiva para estas formas de vida tecnológicas. Entonces me parece que quizás, además de todo esto que está muy bien planteado en los artículos y que me parece indispensable que incluso la escuela pueda pensar, bueno, el día de la desconexión, ¿no? Y que entonces por oposición, si vamos a trabajar y vamos a incluir de forma inteligente y con aprovechamiento pedagógico de la inteligencia artificial en la escuela, bueno, a ver qué pasa, qué otras cosas podemos hacer el día de la desconexión. Es muy fantasioso, pero pienso que nos queda inventar. Perdón, pero yo te banco. Pero acordémonos que en la escuela entra un pibe armado, digamos, o sea, la escuela no, digo, es muy lindo, pero después hay que estar en el aula, digamos. El currículum como tal ha ido modificado y ha sido modificado mucho, y la verdad es que hoy uno no encuentra en las aulas un docente que se pare y transmita el contenido, digamos, eso en las aulas no se encuentra. Tal vez todavía en la universidad sí, pero en la educación básica no se encuentra. Y hay que entender también que no podemos seguir poniéndole una exigencia al docente cuando no se le sacan otras condiciones y otras cosas que terminan siendo su responsabilidad. Creo, y en esto lo digo y me lo digo a mí misma, ¿no? También como especialista. Digo, a veces decimos las cosas desde un lugar que queda lejísimos de la realidad con la que después los docentes tienen que lidiar, no solo con GPT o la inteligencia artificial, que sería lo menor, sino con un conjunto de variables. Por decirte algo, un profesor el otro día de una universidad privada de élite de Argentina me contaba que un padre en la universidad, yo eso jamás lo había escuchado, se fue a quejar porque ellos tienen un club de lectura y entonces tienen obligatoriamente que leer una serie de libros. Y le dijo que era obsoleto.
O sea, digo, entonces entender que es como más complejo que lo que nosotros, que lo que nosotros podemos pensar, digamos, desde este lugar. Y ahí tenemos que hablar del lugar de la política educativa, porque también es esto de poner las tecnologías, no sé, en la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno dijo en la apertura de secciones que los chicos tenían Gemini en las computadoras de la primaria. Bueno, y al docente, ¿quién le dijo qué hacer con eso que se le impone adentro del aula? Entonces, me parece que son discursos que a lo mejor tenemos como que profundizar un poco más. O sea, yo banco absolutamente esa idea de que tenemos que salir de la caja y pensar distinto. Pero también tenemos que mirar las condiciones materiales de existencia. Generar las condiciones para todo esto, por supuesto. Estamos a ver, San, te tenemos que dar el micrófono porque si no, no te escuchan. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta, comentario así con ánimo también reflexivo, porque estamos todos en la misma. Y me quedaba pensando en eso que ustedes decían acerca de la escuela como lo contracultural, el espacio para pensar, el espacio para generar otras prácticas, el lugar, como vos bien decías, donde adultos y chicos empiezan a tematizar cuestiones vinculadas a la tecnología que no circulan en otros espacios. Reflexiones a las que por supuesto suscribo, pero me quedo pensando a su vez que la pedagogía, la didáctica, los vínculos intergeneracionales en la escuela, etcétera, también se están moviendo. Y que no necesariamente siempre son ese espacio de la espera, de la demora, que también están acelerados, que en esos espacios también hay momentos donde hay respuestas lentas y hay momentos donde se demandan respuestas más rápidas, e inclusive que hasta hay cuestiones que están en sintonía con lo que están planteando estas nuevas tecnologías, como por ejemplo la personalización, que están rompiendo con la clase frontal, con el dispositivo de la simultaneidad, etcétera. Entonces ahí entra me hago la pregunta y se las hago para seguir pensando acerca de cómo se van hibridando lo que ocurre en la escuela moderna con lo que ocurre en estas nuevas tecnologías y sus interfaces, como reflexión, pregunta, etcétera. Sumado a lo que decía Sandra, hay también un comentario de Marina Bertone, que llega también por Zoom, que habla un poco de esto, ¿no? De invitar más a la artesanía, a hacerse la diferencia, o sea, dice, hay que empoderar la agencia humana, también en este sentido, y también aporta esto, la idea de que la IA no está pensada en la configuración de los sujetos que aprenden, ¿no? Digo, también, retomando lo que planteaba Sandra sobre la hibridación también como sumar, como poder pensar en qué es lo que amplifica la IA hoy. Bueno, yo creo que puede amplificar combinatorias rápidas de posibilidades, puede ayudar puede ayudar a analizar, o sea, tiene esa capacidad analítica para desarmar o tiene la posibilidad de estructurar, o sea, como. Ahora, por otro lado, cuando nosotros diseñamos ese esquema didáctico, no deberíamos nunca pensar en la IA como una instancia, como punto de partida. O sea, si quiero empezar a escribir algo y nunca debería partir, como que dentro de son como pequeñas cosas pequeñas pistas que uno empieza a ver, pero bueno, si la IA llega para hacer el resumen después, o llega para hacer algún refinamiento, o para explicitar algo que no vi inicialmente cuando escribí, ¿no? Pero como empezar a diferenciar que sí, que no, porque por otro lado, como que uno podría pensar en formas de conocimiento que no están ahí, formas de conocimiento experiencial, un poco como lo que retomabas vos hoy, o formas de, lo que no es estrictamente estadístico, ¿no? Lo que termina marcado por la estadística. Ahí Julián también tiene un ejemplo interesante que habías hecho con lo de Goffman, sí, que por ahí está bueno contarlo también. Sí, dale. Sí, bueno, un poco antes de eso, digamos, también tenemos que dar una pelea, digamos. Esto así toca un poquito de dar una pelea porque un poco
digamos, a ver, a escala nacional, por lo menos, o regional, también el debate sobre la inteligencia artificial todavía no nos incluye. Digamos, por más que estemos acá debatiendo y conversando, es un debate que está bastante cerrado al campo de la ingeniería y del derecho, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay que dar una pelea, digamos, porque si decimos que es una tecnología que se nutre de lo social, porque el alimento de estos sistemas es la propia sociedad, el propio lenguaje que producimos nosotros. Los que más conocemos lo social somos nosotros, digamos, ¿no? Los que trabajamos en el campo de las humanidades y las ciencias sociales. Tenemos como de pleno derecho justamente a participar del debate, pero hay que dar una pelea porque, bueno, todavía no nos incluye del todo, digamos, ¿no? Ahí hay un punto para mí, digamos, si no damos esa pelea, muchas de estas cuestiones no van a estar en el diseño técnico, ¿no? A veces, digamos, es muy interesante, no sé, Marian, si después querés contar algo de la IA o también de lo que trabajás ahí, pero si nosotros no diseñamos estas interfaces, las van a diseñar otros con los códigos técnicos que ya sabemos más o menos cuáles son. Entonces, hay que tomar el acontecimiento y tratar de llevarlo para algún lugar que nos interese más, digamos, ¿no? Si no, el acontecimiento nos va a pasar por arriba. Bueno, y un poco lo que contaba en el artículo era, bueno, uno de los ejercicios que hicimos en la Facu fue, sí, a ver, algo interesante para hacer con la IA, con estas aplicaciones y demás, para mí por lo menos es como el ejercicio comparativo, que es como una forma en la que el conocimiento salta comparando. Entonces hacemos mucho esto de trabajar con muchas aplicaciones distintas, con muchas instrucciones distintas, ir viendo qué produce cada una, qué efectos tiene, qué produce, cuáles son sus fallas. Y eso es un ejercicio interesante, digamos, ¿no? Más allá de lo que producen, tratar de desentrañar un poco, bueno, en qué se apoya cada una, qué toma, qué no toma, a qué preguntas nos da respuestas, a cuáles no. Me parece que por ahí hay como una punta al menos para tratar de entender cómo funcionan, qué producen y demás. Voy con algo cortito sobre lo que dijiste, Julián. El año pasado, si no me equivoco, creo que no es más de 2025, el Instituto Alan Turing publicó un white paper muy interesante en donde hablan del giro cualitativo de la IA, justamente llamando la atención sobre el predominio de la mirada ingenieril, digamos, de programadores, y reconociendo la relevancia de incluir en los equipos de diseño personas de las humanidades y las ciencias sociales, porque la arquitectura de los sistemas hoy es estadística. Entonces, buscando de qué otro modo se pueden incorporar los matices culturales en las perspectivas que presentan las IAs. No sé si, esto por un lado seguramente es bueno, porque se incluye la perspectiva, pero no sé después, cuando se crean esta nueva era de la IA, no sé qué nos va a deparar si de pronto nos encontramos con máquinas que ya hasta capturan las emociones, los matices, la cosa más cultural, ¿no? No sé cuán buena noticia es, si es buena en todos los sentidos. Y después quería traer algo sobre lo curricular, que había quedado medio rezagado, en relación a las habilidades, ¿no? Porque de pronto quizás una buena entrada para repensar lo curricular, para ampliarlo, retomarlo, hackearlo de alguna manera como traía Vero, puede tener que ver con qué habilidades, ¿no? Qué habilidades, más allá de que sea algo temporario seguramente, que dure un par de años. Yo hablaba de, digamos, qué habilidades desarrollar en el estudiantado, ¿no? Y en los propios docentes, en nosotros mismos también, ¿no? Esta idea del sentido crítico, de una imaginación pedagógica diferente, una sensibilidad distinta. Las IAs, al menos por ahora, producen datos, ¿no? Es nuestro rol acomodar esos datos. Por ahora son datos procesados, más, menos, que vienen de todo Internet, ok, una base de conocimiento enorme, inabarcable para nosotros, con dimensiones sobrehumanas, ¿no? Bueno, a ver, me trae un resultado, pero son datos.
el storytelling es nuestro, ¿no? Aquí echo mano a las narrativas transmedia y a la idea de cómo acomodamos esos datos para contar una historia, para contar nuestra historia, para construir nuestra propia síntesis, nuestro propio insight, ¿no? Hay algo ahí, tal vez, que tenga que ver, yendo a la pregunta de Sandra, al comentario, me gustó esta idea de lo lento y lo rápido, ¿no? Como no ponerlo tan en oposiciones, tan binario, ¿no? Bueno, dentro de la escuela hay cosas lentas y hay cosas rápidas, y hay cosas firmes y hay cosas más difíciles, ¿no? Estos contextos que traía Vale también. Entonces, creo que hay algo ahí de pensarlo en clave de lo transmedia por la vía del storytelling, ¿no? ¿Cómo acomodo yo estos datos, estas tecnologías en este contexto en particular? Porque aparte hablamos de Argentina, pero hablamos de estamos en una región fragmentada, heterogénea, con múltiples deudas. Entonces cada contexto es muy diferente. Entonces, tal vez esta idea de las prácticas mestizas, ¿no? De pensar hibridaciones, combinaciones que hackean el orden tradicional, ¿no? Alguien hablaba de innovación versus tradición al principio. A ver esto, cómo vamos reacomodando los formatos. No, el tema de las habilidades me parece que estaba bueno también abordarlo un poco como corriéndonos también de otra dicotomía que es lo tecnológico versus también lo social o el pensamiento social, porque nosotros desde las humanidades o de las ciencias sociales todavía lo que decías al principio, Mariana, ¿no? Como poder intervenir desde algo más material todavía nos queda un poco lejos y entender qué se juega en la ¿no? O sea, y por otro lado, a veces, desde una perspectiva técnica, cuando no hay necesariamente un posicionamiento ético, también la ética y las cuestiones más teleológicas, digamos, quedan como alejadas de lo que es un quehacer mucho más concreto, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar esa zona intermedia? ¿Cuáles son esas habilidades? Vos ahí también hablas un poco de quizás diseñar la escritura, puede ser un nuevo verbo, ¿no? Como esta idea de también qué nuevas acciones aparecen. Si no es escribir, puede ser diseñar la escritura, o sea, puede haber otras cosas que surjan en ese tercer espacio que de alguna manera está dialogando. Bueno, lo que decía Vero, ¿no? Es inventiva y un poco desde ese lado, digo, desde el lado que ya no es la pregunta, si se quiere, más estructural, sino desde un lado más didáctico, bueno, cómo anudar, bueno, cómo esto, ¿no? Cómo pensar esos enlazamientos, cómo por ahí Sandra también agregaba esa idea, diciendo que ella también lo pensaba en términos no de acoplamiento de complementariedad, sino también de tensión, ¿no? Un poco lo que retomábamos acá después. Pero bueno, ¿qué pistas tenemos para mapear esas habilidades, esas nuevas habilidades? Puede ser una cuestión también. En realidad también se me ocurre qué habilidades humanas queremos conservar, porque también si hablamos de la escuela, no de la universidad, o también, pero sobre todo de la escuela, ¿cuáles son las habilidades humanas que tenemos que conservar? Porque esto está también inserto en un contexto mundial donde hay un problema con la escritura y la lectura. Entonces, digo, pensar que hay algo ahí que hay una discusión que dar sobre qué queremos. Y también pensar que la sociedad que probablemente de alguna manera extrañamos, una sociedad, digamos, mucho más ilustrada, una sociedad donde la cultura era un valor y qué sé yo, bueno, esa sociedad la produjo la escuela disciplinaria. Bueno, hay que ver entonces ahora cómo se juega eso con la sociedad que se va a construir. ¿Cuál es la sociedad que se va a construir si hay determinados saberes que vamos a dejar de enseñar? O sea, para mí hay algo ahí interesante también para pensar. Ahí yo quisiera como hacer una aclaración cuando hablaba de este pasaje de la sociedad disciplinaria y de la sociedad de control. No estaba pensando en abandonar o pensar que
ese capital cultural ilustrado lo teníamos que dejar de lado, pero sí repensar algunas formas del método del capital ilustrado. Bueno, ¿es con las disciplinas? ¿Es con el libro solamente? ¿Es con el pensamiento lineal? Y pensaba, algo que se me acaba de ir, bueno, ya me va a volver. No, digo, con esto que preguntaba Caro, el tema de las habilidades, ¿no? ¿Qué habilidades? Bueno, a mí una habilidad que me parece fundamental en tiempos de IA generativa es el juicio, desarrollar el juicio, desarrollar el criterio. Necesitamos, y siempre que estoy hablando de qué cosas tenemos que formar en los chicos y por lo tanto cómo tenemos que formar a los docentes, porque los docentes tienen una formación inicial que está lejísimos de esto, ¿no? Estamos hablando en términos de horizonte, de norte. Si yo tuviera que pensar en que hay que trabajar la memoria, pero la memoria de teorías, de conceptos, de criterios, eso que tiene que reponer ese diseñador de fricciones para aprovechar el trabajo con la IA, porque si no nos va a llevar, no nos va a llevar a buen puerto. Entonces, si yo tuviera que pensar en eso, es habilidades de juicio. Se hablaba en un momento de los framers, de esos perfiles bien generalistas que pueden entender, digamos, leer, lo decía Julián también en otros términos, ese meta diseñador. Bueno, el docente tiene que ser ese meta diseñador de la experiencia del aprendizaje y poder anticipar, bueno, qué tipo de cosa puede depositar en la IA y qué tipo de cosa no, cuándo entrar, cuándo salir. Y me parece que ahí la habilidad es la del juicio. Ahí estamos. Me voy a desdecir, porque esto es una contradicción permanente, ¿no? Vamos, venimos, es una conversación. Hablamos en vivo. Hablamos de habilidades y la verdad es que yo investigo alfabetizaciones digitales, mediáticas, informacionales, transmedia, digo, es como mi ámbito, que hoy me estoy cuestionando, en algunos sentidos, digo, problematizar la idea de la alfabetización más general, de las habilidades, de los usos que aparecía por ahí en el chat, un poquitito ahí espié algún pop-up que aparecía acá en el Zoom. ¿En qué sentido? Por supuesto que es innegable la importancia y la necesidad de la alfabetización básica, porque si no sabemos leer y escribir, menos vamos a poder evaluar un output de una IA. Pero ojo con, digo, me parece que está bueno que pensemos este disclaimer, ojo con creer que todo se resuelve individualmente en las habilidades de cada sujeto, ¿no? De cada estudiante, de cada docente, ¿no? Incluso desde el lado de la formación docente. Cuestionemos también el diseño, y acá voy con Laia, que Juli traía al Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial, cuestionemos el diseño de las plataformas, el diseño de las herramientas. Que yo sepa, ninguna de las IAs, de las empresas que fabrican IAs, en este momento son empresas que fabrican tecnología educativa. Un poco lo traía Marina Bertone recién también en el chat, con el comentario. No son empresas que fabrican tecnología educativa, no son herramientas, plataformas, sistemas pensados para enseñar y para aprender. Esto no quiere decir que no podamos incorporarlos, pero sí quiere decir que podemos cuestionar ese uso. Yo traía al principio, ¿por qué me habla en primera persona? ¿Por qué apela a las emociones? ¿Por qué? Hay un diseño ahí que busca una cierta manipulación, que por su propia arquitectura permanentemente va a estar buscando, como decía Vale, ofrecerme 4 cosas más que nunca le pedí. Entonces, entender estas características también nos permite hacer un mejor uso de las herramientas, un uso más potente para no ponerlo en mejor y peor, pero también luego ir a cuestionar ese propio diseño de los videojuegos, de una herramienta que se presenta como educativa, del asistente socrático que me quiere vender la última IA del momento, ¿no? Te ayudo a...
Le rompí el socrático en la segundo prom, ya me estaba haciendo toda la tarea. No sos nada de socrático, ¿no? Me dan la comida picadita, masticada, me la meten el conocimiento, eso no es conocimiento, algo en la boca, no sé qué es. Entonces, esto no quiere decir que, que tengamos que negar estas tecnologías, rechazarlas. Por ahí alguien decía, es ineludible, pero no inevitable la IA, ¿no? Es una conversación que tenemos que tener, que ojalá que tenga algunas de estas aristas que hoy espiamos, pero no inevitable. Bueno, después decidimos de manera fundamentada por qué sí, por qué no, cuándo, cómo, ¿no? Sí, eso también puede ser parte de la discusión con un grupo, digo, en una clase, discutir para qué sí y consensuar una especie de manifiesto o rúbrica o, bueno, acuerdo, digamos, explícito respecto a qué vamos a hacer con IA, qué no y por qué, ¿no? También lo que sucede muchas veces, lo que vemos a veces que sucede con estudiantes es que no hay una percepción de que eso que está hecho con IA se detecta como que está hecho con IA. Es como que automáticamente está bien, pasa, y entonces a veces trabajar con un texto y decir, bueno, ¿cómo me doy cuenta yo, docente, que esto está hecho con IA? Bueno, porque hay un exceso de adjetivación, porque un poco lo que traías vos, ¿no? El tipo de actividad que me propone es siempre tipificado y estructurado. No sé, porque me habla mezcla, el otro día veíamos un caso que hablaba de diseñar salud, ¿no? O sea, mezcla dos conceptos como puede ser el diseño y la salud, y hace una frase así como re pomposa de bueno, porque en el mundo, bueno, diseñar tu propia salud, y no tiene un anclaje necesariamente en algo, o sea, es como una metáfora medio así, ¿no? Es Entonces, un coach motivacional, es un coach, sí, te habla así. con un exceso de optimismo. Entonces, mostrar cómo uno se da cuenta que ahí está, hay algo de eso que, bueno, puede llegar a ser lúdico, pero poner sobre la mesa esa discusión, ¿no? ¿Para qué vamos a usar? ¿En qué momentos? ¿Por qué? ¿Qué decisión pedagógica hay? Bueno. Sí, ponerla, pero también con las familias. Okay. Hay que construir esa conversación, hay que integrar a las familias en esa conversación, porque si no también se retroalimenta esta idea que también está en los imaginarios sociotécnicos de que la escuela es obsoleta. La escuela es obsoleta porque no te enseña o no usa aquello que se supone que vos tenés que... Digo, los que nos dedicamos acá a la educación y la tecnología hace muchos años ya la pasamos, con la programación y la robótica, ¿no? O sea, todo lo que había que enseñar sí o sí, porque ese era el camino del futuro. Bueno, entonces, me parece que es una conversación que hay que tener con el colectivo. Me sumo a eso nada más, digamos, también nosotros ya no somos los mismos, digamos. A mí esto me pasa, sí, no, tal cual, pero también porque, digamos, estamos presentando una revista académica, no vamos a atentar contra la universidad, pero quiero decir, también sabemos que cuando nos queremos... No todo circula en el ámbito académico. Hoy por ahí, en esta conversación, o en una charla TED, o en un newsletter, nos llevamos más ideas que de una revista académica. Espero que no sea el caso de la que estamos presentando. Pero quiero decir, eso también es cierto y, digamos, a mí me pasa esto, ¿no? Que vamos a la universidad y parece que lo único que vale es el libro, digamos. Y tampoco nosotros ya confiamos totalmente en el mundo del libro como el único, digamos, soporte donde vamos a buscar lo que necesitamos. Entonces también se está moviendo eso. Bueno, eso, no digo, los pibes no son los que esperamos, nosotros no somos lo que esperan los pibes. Así que bueno, un poco estamos en ese tránsito. No, en relación a esto que dice Julián, me parece que no necesariamente de un ámbito académico o de una charla como esta hay que llevarse 1000 ideas como las que uno se lleva para una charla TED, que justamente tiene el tema de, bueno, diría escolar y la cultura snack, es dame algo rápido que sí, pero sí me parece importante que la academia con su tempo, ¿sí? Con su profundidad, con sus teóricos y que todo eso esté, pero que hable de la realidad que soy, de lo contemporáneo, digamos. Eso es lo que me parece que a veces de eso está pecando hoy la academia, digamos, que se está
desacoplando del mundo real y sigue hablando con el mundo de los libros y con el mundo, no sé si se entiende lo que quiero decir, digamos. O sea, me parece interesante esto que trae Julián porque creo que con la inteligencia artificial, pienso, hace un tiempo esto me parece como obvio, pero solamente se me volvió revelador cuando lo vi en el dossier de una revista. ¿Qué hacía? Una revista española, qué sé yo, 2010, no me acuerdo en qué momento estaba ese dossier, era una revista española que hacía un dossier al estilo manifiesto en contra de la pedagogía crítica. ¿Qué decía? Nosotros tenemos kilómetros de papeles, en ese momento era más importante el papel, escritos en favor de la pedagogía crítica. No es que reneguemos de eso, pero tanta pedagogía crítica, nos olvidamos de pensar la realidad, el hoy, lo que pasa en las aulas. Y creo que a veces a mí me parece muy importante que trabajemos desde un programa de ciudadanía digital, desde una alfabetización crítica en IA, pero también tenemos que usarla como herramienta como interfaz hacia la cultura. Como tenemos que usar el teléfono y pensar qué es la interfaz con el mundo de los chicos. O sea, tenemos que pensar que eso es una tecnología de la cultura y problematizarla desde la escuela, problematizarla para hacer estos programas de ciudadanía digital, pero problematizarla también para entender que podemos hacer otros usos, otros abordajes del conocimiento desde esa tecnología. Y no solamente el desarrollo de esas habilidades tecnosociales de los chicos. Bueno, ahí hay algo que queda vacante. Sí, hay que sumarle algo más, hay que sumarle criterio, hay que sumarle juicio, hay que sumarle un montón de cosas. Y esto que decía Julián me parece importante, digamos, como dejar, digamos, esa arista de la cuestión, esas derivas que está teniendo a veces la academia en relación a lo que irrumpe, ¿no? Y que porque tiene muchas cuestiones, digamos, que de riesgo, a veces nos quedamos, digamos, solamente produciendo un discurso en relación a eso y no tanto, digamos, bueno, a ver, ¿esto con qué se come? ¿Qué pasa con esto? Vamos con una pregunta, Caro, que había traído Betina Duarte. A ver, ¿cómo se imaginan un aula del futuro con esta tecnología integrada, conviviendo con un proyecto de formación ciudadana y democrática? Bueno, digo algo chiquitito. Primero, yo no me la imagino, voy a ir con el enfoque de Vale, no me la imagino, pero lo más tranquilizador es que la IA tampoco se la imagina. Hablando de sesgos, cuando vos le pedís un aula del futuro a una IA de imagen, por más grandote el prompt, un aula del futuro en el 2138, sigue poniendo al docente en el frente, el pizarrón y los chicos todos sentaditos uno atrás del otro. No tiene imaginación pedagógica la IA, ni la va a tener. Pero nosotros tampoco. Por eso, pero además, este ejercicio nosotros lo hacíamos cuando yo era coordinadora del diploma en Educación y Nuevas Tecnologías acá en Flaxo. Lo hacíamos que era imaginarnos las aulas del futuro. Estamos hablando de la prehistoria de la tecnología digital igual, ¿no? O sea, nada más habría blogs y pongámosle. La imaginación llegaba hasta todos los chicos con computadora. Pero eso era todo, digamos, la coreografía era la misma, ¿entendés? Los mismos bancos, solo hipertecnologizado. Entonces, evidentemente nosotros, fue tan disciplinador el concepto de escuela, digamos, ¿no? Esa tecnología social, que no nos podemos imaginar otra escena educativa que no sea esa. La verdad es que yo tampoco me la imagino, y sí me parece que es un momento donde no sé si me la quiero imaginar, o sea, yo quiero discutir, porque me parece que, Julián decía, hay cosas, no, ya no somos los mismos. Bueno, yo soy más vieja que todos ustedes, así que no soy la misma claramente. Yo también quiero decir, yo ya fui canchera, yo ya creí que esto se resolvía metiendo tecnología en la escuela y discutiendo y haciendo materiales interactivos. Yo ya fui esa, ¿eh? Ahora, lo que pasa también es que estamos ante una crisis de salud mental de niños y adolescentes nunca antes vivida. Entonces, yo la verdad es que hay días que tengo más entusiasmo porque soy en general una persona entusiasta y curiosa, y hay días que lo vivo con mucha zozobra porque la verdad es que no sé cuál es la luz al final del túnel. Yo sí me imagino
me imagino la escuela del futuro, pero que no tiene nada que ver con la tecnología en términos de todos con computadoras, todos. Me la imagino un poco como la conversamos acá, en términos de, bueno, de un aula. Bueno, a ver, si tuviera que pensar, me gusta esta frase del futuro ya llegó, pero está mal distribuido. Yo creo que en algunas aulas del mundo ha llegado el futuro. Pienso en algunas escuelas de las que estudiaste, Sandra, en España, del proyecto Horizonte 2030, que trabajan por proyectos, que usan la tecnología para, bueno, desarrollar esos proyectos, que buscan cumplir objetivos, plasmar ese trabajo en productos, se distribuyen roles para los chicos, un docente que está ahí, muchos docentes que están diseñando esa actividad y que en general tratan de plantear eso desde situaciones de la realidad. Me imagino, por ejemplo, no sé, tiene una idea de algo que se me ocurrió el otro, o sea, me parece re importante empezar a pensar en los intereses de los chicos. Y el otro día yo tengo un hijo que es fanático enfermo del fútbol y siempre lo escucho hablar y dice cosas que a mí me asombran, como bueno, que sabe que cuando un jugador de fútbol tiene una oferta para irse a tal club de fútbol, él empieza a especular por qué le conviene, por qué no le conviene, qué está y ahí como que yo, en esa especulación que él hace, veo materias de la escuela, ¿no? Veo matemáticas, veo finanzas, veo lógica, veo, digamos, nada, cuestiones más de, bueno, me voy a ir a mudar a otro país, tengo hijos chicos, van a tener que aprender miles de cosas. Entonces me imagino eso, como trabajar como con proyectos que convoquen a los chicos. Sí, tendríamos que tener reconvertir a los curricularistas, los técnicos curricularistas de los ministerios y empezar a convertir eso en proyectos. O sea, yo sé que no es fácil, pero lo que digo es, yo me imagino, si vos me preguntas por la educación, la escuela del futuro, me imagino algo así. Ese tipo de, digamos, que el día a día en el aula se vayan ese tipo de cosas. Solo agrego una cosita chiquita. Esta pregunta, que es una gran pregunta, nos insta a anticipar el futuro, ¿no? Hay algo con el diseño de ese futuro que no es menor, porque si queremos que la tecnología esté integrada de manera ciudadana y democrática, dos categorías que están siendo tensionadas, diríamos erosionadas por estas tecnologías inteligentes, tenemos que anticiparnos, tenemos de alguna manera que imaginar ese futuro, porque si ni siquiera lo imaginamos, no va a llegar, ¿no? Hay algo ahí con el diseño de futuros que trae Pisitelli, Julio Alonso, todo el equipete de Caro y compañía, Estela, etcétera. Hay algo con el diseño de ese futuro que quizás sea una de las cosas más urgentes, ¿no? Imaginarlo para poder construirlo, porque si no lo imaginamos, menos lo vamos a poder construir. Sí, y ahí vamos con Guillermo. No es una respuesta que necesariamente podamos dar individualmente. O sea, yo creo que ahí hay que poner en valor estas instancias intermedias colectivas, de colectivo como puede ser Tecnoceno, como puede ser Laia, ¿no? Digamos, como realmente creo que la exigencia puesta en términos de competencias, ¿no? Para los docentes o los estudiantes, o sea, es demasiado, digamos, como que ahí sí me imagino que toda la escala intermedia tiene que operar sobre eso, andamiar eso, y ahí veo una potencia de los colectivos emergentes que en este contexto también surgen y se potencian, y a la hora de construir estas matrices me parece que hay algo ahí de pensar estas escenas desde ciertos marcos que son más situados. Y bueno, y le damos la palabra a Guillermina, que quiere hablar. No, solo una intervención un poco desde la ignorancia, pero también desde la maldad, ¿no? Pero digo, me parece que estamos tratando de imaginar un futuro a través del anteojo del futuro que construyó la modernidad. La escuela es un dispositivo de la modernidad que está construido desde una determinada concepción epistemológica
Y esa escuela fue el dispositivo que usó la modernidad para transmitir el conocimiento. Y la verdad es que la era digital no puso la escuela como instrumento de difusión del conocimiento. Entonces, inventó otra cosa para que es el Internet, la inteligencia artificial y demás. Entonces nos cuesta pensar el futuro porque estamos haciendo o pensando el futuro desde la tecnología de la modernidad, que es la escuela. Queremos que siga, queremos que se mantenga y nos hacemos preguntas. Por ejemplo, hubo aquí una pregunta que es una pregunta muy reiterada, sobre los valores. Pero es una pregunta, ¿cómo preservamos nuestros valores? No hay una pregunta, probablemente porque es muy difícil responder eso o tratar de entender eso, pero ¿cuáles son los valores de esto? ¿Cuáles son los valores de una tecnología que piensa como modo de transmisión del conocimiento, el Internet, la inteligencia artificial y todo esto? ¿Qué valores están? Entonces, me parece que sí, que la escuela y la educación escolarizada ha sido tan potente que no nos la podemos sacar de la cabeza para pensar lo que viene. O a lo mejor, me parece a mí, por lo menos me pasa un poco, me horroriza pensar el futuro desde una perspectiva en la cual todo eso que se construyó en realidad a partir de la modernidad y desaparece, y entonces uno tiene que empezar a pensar desde otro lado, ¿no? Eso, bueno, a mí no me importa mucho, digo, porque uno está de salida, entonces dice, bueno, que se arreglen los otros, qué sé yo. Pero sí, en el momento de interrogarse sobre el futuro, aparece eso. Yo estoy tratando de pensar el futuro desde este presente, cuando hay una tecnología que parece que borra ese presente y empieza otra cosa nueva. Nada más que eso, perdón. Por eso digo la maldad, porque realmente... No, digo, esto que dice Guille, me parece como no queremos soltar a la escuela, pero esta escuela sí pareciera que tiene poca capacidad bueno, Dubet hablaba de los procesos de desinstitucionalización, de instituciones que ya han perdido la capacidad de dejar marcas en los sujetos. Bueno, a ver, ¿por qué perdió la capacidad de dejar marcas en los sujetos la escuela? Porque tiene un proyecto formativo que no produce un círculo virtuoso con este mundo contemporáneo. Y entonces no interpela. Entonces, quizás lo que haya que pensar es, así como en el momento de la modernidad se pensó qué tipo de tecnologías para formar ciudadanos que abandonaban la Edad Media y que tenían que ser autónomos y ciudadanos libres, que tenían que incorporarse a la fábrica, y por eso la disciplina. Cuando se pensó todas las características de la escuela moderna, se tuvo en cuenta ese contexto. Bueno, ¿qué contexto, qué cosas del hoy tenemos que tener en cuenta para rediseñar el proyecto formativo de la escuela en este contexto contemporáneo? Me parece que eso es urgente. ¿Cómo hacer escuela hoy? Claro, lo que propone, el proceso de formación, de las nuevas generaciones para producir y reproducir este orden del mundo, ¿no? Eso es
estamos de acuerdo, pero como la escuela la queremos... Claro, pero la propuesta de Guillermina es que pensemos al revés, digamos. A lo mejor para esta época del mundo la escuela no tiene que estar más, digamos. A lo mejor es eso, no lo sabemos y es difícil imaginar, pero un poco es el ejercicio, sí, difícil. No, pensaba que abandonar la capacidad de crear, la capacidad de, digo, si eso es lo que se proyecta desde esta idea de una escuela medida de cada uno, esa ficción de individualidad, ¿no? Y en donde no hay nada instituyente, porque ya está todo instituido, que no es más que, digo, es como que en todo caso es la escuela, pero también son las capacidades proyectivas, la capacidad imaginativa, la capacidad de sentidos, porque también toda la crisis que aparece de la salud mental y demás habla también de una ausencia de ciertas referencias. Bueno, Sí. pero a lo mejor podemos pensar que hubo sociedades tribales que no tenían la escuela, tenían otras maneras de formar o de transmitir conocimiento. Digo, en este ejercicio de pensar otras cosas. Por ahí Y a lo mejor no tenían crisis de salud mental, pero porque a lo mejor el problema es que justamente estamos queriendo sostener una lógica que evidentemente no tiene nada que ver con la lógica actual y no la podemos soltar. Y ojo, yo me autopercibo en esa posición de no poder soltar, pero quiero decir, a lo mejor en el ejercicio de imaginación haya que ir a buscar primero otras formas de transmisión otras formas de organización de esa transmisión del conocimiento. Sí, no hay conocimiento que creo que no surja de una búsqueda, entonces todo puede ser contenido, pero digo, si no hay ese devenir, esa búsqueda, bueno, digo, quizás más allá de la escuela, estamos pensando como en ciertas derivas o en ciertas cuestiones más fundamentales de lo social, ¿no? Y que si uno deja el cuerpo, la corporalidad, digo, con esta idea de, bueno, somos datos, estamos tan o sea, digo, las sociedades tribales tenían un conocimiento mucho más experiencial, mucho más anclado en territorio. Entonces ahí no estaban tan disociados ¿no? Como también hay algo ahí de tener una propuesta que no integre, que no sea tan intelectualizada y tan digo, como tan gamificada para lo mental, ¿no? Incorporar otras, qué sé yo, digo, como un hincapié. Cerramos, ya estamos. Quedaron un montón de preguntas. Había algunas vinculadas a la cuestión ambiental que eran como ya, bueno, abrir otra línea muy, muy compleja. Pero por ahí sí podríamos después compilar las preguntas y ver si podemos hacer alguna suerte de puesta en común o en base al documento que habíamos estado armando por ahí socializar algunas de estas cuestiones. Y bueno, creo que agradecer la oportunidad de este pensar con otros, pensar juntos, y bueno, y además con tanta gente también, con la virtualidad en este caso. Así que bueno, agradecer el espacio y Vero, ¿querés cerrarlo? No, quisiera aprovechar para pasar un chivo, como se dice en la tele, que este dossier es el dossier que corresponde a junio del año pasado, estamos un poquito retrasados, y esta semana sale un nuevo número de la revista, así que manténganse conectados. Ese dossier que entra es un homenaje al pensamiento pedagógico de Melina Furman, así que la verdad que está bien interesante. Y ahora que la escuchaba a Guillermina plantear esto que planteó, contarles que ahí hay una entrevista que hicimos con Guillermina a Fernando Peirone, que justamente trae todos estos temas que podrían pensarse, estos tópicos que estuvimos hablando últimamente, el tema de la desafección social de los chicos, y qué pasa con la escuela en esta sociedad post-logos, dice él en su libro. Así que los invitamos a estar ahí atentos al nuevo número que esta semana probablemente ya vea la luz. Bueno, agradecerles a todos los que se acercaron hasta acá para participar en este dossier, a los colegas. La verdad es que muy contenta con esta experiencia, me alegro haberlos haberlos instado a sentarse a escribir. Y bueno, será hasta otro conversatorio de otro dossier.
Gracias a todos. Chau.